Bueno, la editorial en esta ocasión quiero introducir una novedad. Ha habido dos o tres acontecimientos nacionales muy importantes, o digamos los más destacados de la semana, pero también acontecimientos internacionales significativos. En el caso de los acontecimientos internos del país, el escándalo del secuestro de alimentos por parte del gobierno, que obligaron a un juez federal a dar una orden de allanamiento y una orden de distribución de esas mercaderías. Al mismo tiempo de la, digamos, como diría, de la perversidad de este accionar político del gobierno, se manifestó claramente que en el área de la acción social y en la masa de ministerios que reúne del capital humano, hay un caos fenomenal. Pone de manifiesto que es un gobierno improvisado, es un gobierno que está estrechamente interesado en hacer una operación financiera en beneficio de los tenedores de deuda pública a costa del bienestar de la inmensa mayoría. La situación se ha hecho extremadamente grave, inclusive si algunos precios ya no siguen creciendo. Bueno, yo acá quiero hacer una salvedad. Los precios no pueden estar creciendo indefinidamente. El gobierno ya obtuvo lo que quería mediante una estampida casi el 100% de los precios y el desajuste de salarios y jubilaciones. Si ahora logra estabilizar esta situación, crea un cuadro de permanente pobreza ilevantable, al menos desde el punto de vista de las medidas que se han tomado. Y en esto, este fracaso de este Ministerio de Bienestar Social es significativo, pero tampoco suscita gran reacción de parte de los partidos políticos que están en el Parlamento. No hay una ofensiva, no hay un reclamo de que venga a rendir cuenta la ministra, en absoluto. Y el otro aspecto entonces es un cuidado muy grande de la llamada oposición para continuar protegiendo al gobierno. Esto se manifestó en este dictamen que salió de la ley de bases en el Senado, que empeora muchísimo lo que salió de diputados. Por lo menos en el capítulo laboral, porque en otros capítulos, y en el capítulo fiscal, porque en otros capítulos, bueno, es una pugna de intereses empresariales, de intereses financieros, en los cuales, digamos, el interés popular no le puede dar mayor importancia, salvo que responde a una estrategia de conjunto, que es una privatización generalizada de la economía en beneficio de algunos pequeños grupos. Me refiero al tema del río, al tema de la minería, etc. Otra cosa importante en esta negociación de la ley de bases es que costó sacar el dictamen y se lo sacó a costa de prebendas. Por lo tanto, el gobierno actual no puede distinguirse en absoluto de ningún gobierno anterior, creo que incluso lo supera, porque sería muy importante que hubiera una investigación de qué arreglos se llegaron para sacar este dictamen. Por ejemplo, ha habido arreglos como terminar un camino en un lugar a cambio del voto para que salga el RIG y las inversiones estas que no pagarían impuestos, no pagarían absolutamente nada, podrían importar lo que quieren, a cambio de terminar un camino en cualquier provincia que haya hecho esa negociación. Entonces, ahí tiene que haber una investigación y no ha habido ningún pronunciamiento parlamentario. El sistema político se corroe cada vez más y en este sentido va a terminar explotando muy severamente. Ese aspecto, el método, la ilegalidad de los procedimientos es absolutamente importante que sean denunciados porque de alguna u otra manera
atacan derechos políticos de quienes no tienen una presencia efectiva en el Parlamento, como son los trabajadores, y beneficia privilegios de quienes a través de lobistas y a través del contacto que tienen con los distintos bloques políticos, bueno, han redundado, digamos, en toda esta situación. Entonces, esto se viene literalmente abajo desde el punto de vista político. Lo resumo también en el hecho de que se ha decidido emitir títulos de deuda del orden de los 32 billones de pesos o 35 billones de pesos en el afán permanente de transferir la deuda del Banco Central con los bancos al Tesoro, y esa deuda del Tesoro la tiene que pagar el contribuyente, con lo cual el ajuste fiscal va a crecer en forma constante porque esta deuda es impagable con los recursos de la población, contribuciones o disminución de salarios. Es absolutamente impagable. Entonces es un ajuste cada vez más profundo y cada vez más permanente. En determinado momento va a haber una explosión, porque al mismo tiempo se está provocando una recesión, y con la recesión una reducción de la recaudación impositiva. Y por último, la gran tarea o la gran promesa de Milei para los grandes empresarios es que iba a bajar los impuestos. Ahora, si baja las retenciones o las elimina a la exportación agropecuaria, si elimina el impuesto país a las importaciones, etcétera, el Tesoro se viene literalmente abajo y Argentina entra en una crisis descomunal. Ahora, ¿qué ocurre? El ataque a la clase obrera por parte de este dictamen del Senado es muy grande. Se agregan cosas que en diputados no se pudieron aprobar. Por ejemplo, los radicales lograron que se declare ilegal el bloqueo de una empresa durante un conflicto laboral. Entonces quiere decir que no puede haber conflicto laboral. Además, se ha reforzado una modalidad por la cual un empresario puede tener trabajadores y, sin embargo, le factura como si fueran autónomos o como si fueran monotributistas a determinada cantidad, creo que 5 o 10 trabajadores. Una pyme o una empresa puede disimular que tiene asalariados, y entonces todo lo que tiene que ver con la contribución laboral, etcétera, queda a cargo del propio trabajador. Esto es absolutamente muy importante. Y después, finalmente, se eliminan las multas para todos los que están tomando trabajo en negro, pero esto no significa que van a pasar a hacer un trabajo en blanco. Con lo cual es una gracia divina de un sector del empresariado que tiene en esas condiciones a una mayoría de los trabajadores. Los que están sin registrar o defectuosamente registrados son mayores que los que están registrados. Bueno, en la parte fiscal se mantiene el impuesto a los salarios, el impuesto a la cuarta categoría. Entonces, ese impuesto se mantiene y promete bajar todos los otros impuestos que afectan a la clase capitalista. Los trabajadores ya pagan un impuesto elevado porque pagan el IVA, y el IVA grava fuertemente los productos de consumo y encarecen enormemente el nivel de vida. Lo mismo ocurre con los combustibles. La parte de impuestos en los combustibles es extremadamente muy elevada. Contradicción. ¿Pero por qué hago esta denuncia o este señalamiento? Porque la CGT no piensa oponerse de ninguna manera a esto. Ha logrado de que no le toquen el aporte obligatorio a los sindicatos por parte de los trabajadores, y se ha quedado en esa situación. O en algunos casos se le ha dado a las paritarias la jurisdicción para hacer cambios, por ejemplo, en el sistema de indemnizaciones. Entonces, como la ley no dice directamente que las indemnizaciones van a ser de aquí en adelante
a través de un fondo, etcétera, y que dejará de haber una indemnización por cada debido particular de un patrón en particular, y eso pasa a la convención colectiva. Parece que se hubiera disimulado, ¿no? Eso quiere decir que la burocracia sindical ha hecho un pacto para que ese régimen de indemnizaciones quede a cargo de ella y la propia patronal, y no había ningún sector patronal que protestara contra esta característica, por lo tanto, están todos conformes con el asunto. Entonces no hay ninguna movilización contra la votación que va a haber de esta ley, y quienes sí señalan alguna movilización encabezado por Pablo Moyano, o también por el Sindicato del Aceite de la zona de Rosario, se limitará la jornada de la votación. Ahora, limitado a la jornada de la votación va a salir de acuerdo a las condiciones que haya en el Senado, no a la presión de tipo popular. Bueno, me he extendido en este punto, pero como editorial yo le agregaría probablemente lo más importante de esta semana, que es la autorización que ha dado la OTAN para que las armas que entregue Ucrania se empleen para atacar el territorio ruso, y en particular la península de Crimea. Pareciera que hubiera ya un plan diseñado para bombardear sistemáticamente una península que está unida a Rusia por medio de un puente, es decir, que no está integrada al espacio territorial ruso, y donde se encuentra la flota naval. Bueno, esto significa que Jorge, va a tomar un carácter... Sí. Sí, yo más o menos tenía en mi borrador algunos temas a tocar y la mayoría son los que usted viene tocando, así que después lo voy a invitar a ampliar un poquito. Después hay otro tema que yo creo que a mucha gente le puede interesar cuál es su opinión, porque también fue un hecho relevante, que es el fallecimiento de Nora Cortiñas a la edad de 94 años, que fue una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, y que no transó con gobierno alguno, que mantuvo una línea coherente, que fue muy Hasta clara el último día. con Pedraz, con Pedraz y los asesinos de Mariano Ferreira desde el primer momento, cuando otros sectores trataban de apoyar a Cristina y a los peronistas asesinos de ese momento, que denunció a Milani, a diferencia del otro sector de Madres de Plaza de Mayo, que siempre apoyó a la causa palestina, y bueno, toda lucha por causas justas. ¿Qué recuerdos o qué le gustaría a usted comentar sobre Nora Cortiñas? Bueno, ella salvó el movimiento de derechos humanos que nació con la creación de madres y también de familiares de desaparecidos bajo la dictadura militar, por esta conducta que ha tenido. Ella finalmente se mantuvo hasta el final en la ronda de los jueves, y por lo tanto en realidad fue el símbolo, el emblema de una movilización que empezó hace tantos años atrás y que continúa, porque todavía las cosas no están resueltas. No están resueltas. Al revés, no va a tardar mucho en que Villarroel va a poner en la agenda la liberación de todo el mundo y el final de los juicios que todavía se están, digamos, desarrollando. Lo que yo escuché son algunas observaciones que me parecen legítimas, pero acá tengo que tener en cuenta otros factores que pueden haber incidido en que en la despedida a Nora Cortiñas tendría que haber sido en la Plaza de Mayo, tendría que haber sido en el centro, y tendría que haber sido objeto de una gran movilización y una gran caravana popular. En cambio fue en Castelar. Bueno, los factores íntimos que llevaron a que se eligiera su residencia o la zona de su residencia, no los conozco, y si los imagino, los respeto. Pero hubiera quedado fuertemente impreso en la conciencia popular que Nora Cortiñas fuera llevada al último lugar
en medio de una movilización masiva, poderosa, fuerte. Eso hubiera sido simbólicamente una respuesta poderosa a la línea del actual gobierno y de quienes lo componen. Luego hubo otro hecho esta semana, que para mí es un hecho que reviste cierta gravedad, que fue prácticamente ignorado por los medios, que fue una manifestación de protesta del sindicato de neumáticos, creo que fue reprimido y que una diputada nacional terminó herida con balas de goma, que es la diputada Romina del Pla. Sí, sí. Yo creo que es Bueno, muy grave que una diputada nacional termine herida en manos de la policía. Y sin embargo, no ha habido un gran repudio, pero tampoco ¿hubo algún tipo de repudio, manifestación de la Cámara de Diputados que ella integra, Jorge? no, no hubo, por lo menos que sepamos hasta ahora, no sé si se reunió siquiera la Cámara de Diputados, pero acá le quiero decirle que esto tiene una historia mucho más amplia, tiene una historia mucho más amplia, porque eh, la primera gran manifestación o la más importante de esta denuncia que usted está haciendo ocurrió a raíz de la presencia, a raíz digamos, de los golpes que recibieron diputados provinciales del Partido Obrero en Salta con motivo de una movilización y una huelga de los docentes de la provincia. Entonces, bueno, la policía les dio como en la guerra, fue una noche memorable porque creo que se llama la noche de las tizas, ha quedado como una efeméride en la historia de la docencia salteña. Y cuando el tema llegó a diputados, la bancada oficial pidió la expulsión de los diputados que fueron agredidos por la policía porque el lugar de los diputados debiera ser la Cámara, el recinto parlamentario, y no la participación callejera con manifestantes. Esto fue impresionante. ¿Por qué le digo? Porque se dio una pelea política de enorme magnitud y yo llegué a participar en determinado momento y tuve polémica muy fuerte en los medios de comunicación de Salta, que nosotros decíamos, le dije a los medios como en mi hábito, que los parlamentarios del Partido Obrero tienen la obligación de participar de las movilizaciones populares, que no fueron elegidos para ocupar un banquito, ni para hablar entre paredes, sino precisamente para estar en un contacto permanente con las inquietudes populares y participar de esas manifestaciones e inquietudes. Por lo tanto, la represión esta tiene ese significado. Tiene el significado de que el estamento electo, el estamento parlamentario, tiene que trabajar en el ámbito del Congreso y no debe mezclarse con movilizaciones populares. Y de otra parte, el protocolo se está aplicando absolutamente en todos lados. Ahora que usted menciona esta manifestación, yo creo que ha sido también muy importante la manifestación frente a las medidas que ha tomado el Ministerio del Capital Humano en contra de la discapacidad. Es un aspecto absolutamente brutal. Están cortando los subsidios y las ventajas que se ofrecen a personas que tienen una discapacidad y por lo tanto necesitan algún medio complementario para sostener su vida, desde el trabajo hasta medios de movilidad. Bueno, hay un conjunto de normas establecidas, inclusive hay un edificio muy importante en la zona norte de la capital dedicado a la rehabilitación el ajuste no tiene en cuenta a los niños, no tiene en cuenta a los comedores y no tiene en cuenta a los discapacitados. ¿No es cierto? Parece que este sí que es un ajuste de características violentas. Entonces ha habido una manifestación frente a Olivos, a la residencia presidencial, y hay que apoyar ese movimiento porque es un colectivo muy numeroso
el de los discapacitados, y el Estado tiene la obligación de proteger a esas personas de forma absolutamente incondicional. Usted sabe, Jorge, Eso es que absolutamente... yo tengo un par de años menos que usted, pero no soy ningún nene. Y he visto pasar muchos gobiernos y he visto pasar casi infinita cantidad de ajustes que eran imposibles de no realizarlo, según ellos, para llevar a cabo sus políticas. Pero yo creo que nunca vi un ajuste tan salvaje e inhumano como este. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo. Yo nunca vi algo así. Bueno, yo me prohíbo la palabra licuación, porque el lenguaje, hay que mirar bien el lenguaje. Este lenguaje de licuación, se licuó esto, se licuó lo otro, parece algo completamente insensible, es decir, insensible en el sentido que no toca la sensibilidad. Acá se ha producido una gigantesca confiscación económica a través de procedimientos monetarios, una gigantesca confiscación económica, y al mismo tiempo, por medio de decretos y resoluciones, una supresión fenomenal de gastos. Porque inclusive en una obra pública que está por terminar, el suspenderla se le adjudica que es un costo enorme porque la obra pública ya está en su fase final y entonces no sirve para nada, entonces es un costo enorme, indudablemente que es un costo enorme para el presupuesto y por lo tanto para los contribuyentes, etcétera. Pero en esa obra trabajan muchísimos trabajadores que no van a cobrar nada, simplemente porque él entendió, el gobierno, que era más importante darle seguridad a los acreedores de la deuda pública que terminar una obra, hacer el gasto, etcétera. Hay supresiones de gastos y en esto este Ministerio del Capital Humano es muy significativo, es que es prácticamente como diciendo, barran con todo, el mango que se pueda cortar, córtenlo absolutamente, porque acá tenemos que tener un superávit fiscal. Yo le quiero recordar que normalmente los gobiernos que hacían ajustes querían obtener un equilibrio fiscal en términos presupuestarios, es decir, cortar gastos y aumentar ingresos de modo que se equilibren. Esto no es lo de Milei. Milei dijo varias veces, y lo está ejecutando en forma sistemática, él incluye el déficit del Banco Central entre lo que hay que suprimir. Y el déficit del Banco Central es 3 o 4 veces el déficit presupuestario. Son 80.000 millones de dólares. Por lo tanto, esto es una carnicería. Esto no es un ajuste. Esto es una carnicería. Lo que ocurre es que mientras tanto hay un puente que disimula esta carnicería, que son los bonos del Tesoro. Es decir, lo que hace es endeudar al Estado, sacarle la deuda al Banco Central y transferirla al Estado, y luego el Estado, al tener que pagar los intereses y al tener que pagar la amortización de la deuda, completa la confiscación económica. Entonces es muy llamativo, cuando usted mira las entrevistas a empresarios, economistas, etcétera, que los que son críticos comienzan la entrevista diciendo lo siguiente: bueno, el presidente ha hecho algo que no lo ha hecho nadie, que era necesario hacerlo, porque en Argentina no se puede aguantar más, que es el ajuste. En eso es un mérito de Milei, va. Y después empieza, pero acá necesitamos esto y lo otro. Esta coincidencia digamos, de los representantes de los grandes intereses, esta coincidencia es muy significativa, porque es un núcleo de poder que sustenta el gobierno. Si este núcleo de poder insiste en que esta carnicería tiene que continuar, nosotros vamos a una confrontación absolutamente gigantesca, en la cual, en primer lugar, va a haber una caída extraordinaria del nivel de vida de la población.
yo supongo que los cálculos de pobreza próximamente van a dar índices mucho más elevados que en el pasado. Usted siempre hace hincapié no solo en las acciones de gobierno, sino siempre señala que hay una gran crisis dentro del principal partido opositor. Ahora bien, venimos por ejemplo de un gobierno de Macri, que esta oposición siempre fustiga, pero que sin embargo, según mi entender, no pudo llevar a cabo sin la complicidad del peronismo, porque tenía minoría en ambas cámaras y sin embargo le votaron creo que 120 leyes y 3 presupuestos, así que han sido parte responsable del gobierno de Macri. Milei llega sin ningún tipo de estructura y sin embargo son muchos ya los que están cruzando de calle de una manera u otra, porque si no es imposible que Milei lleve a cabo su plan. Pero inclusive la línea más dura, digamos, del oficialismo, o la más progresista, que es la kirchnerista, que por ejemplo tiene a la ilusión de Kicillof, usted en un reportaje dijo que hasta Kicillof se está acercando a Milei. ¿Cómo sería eso, Jorge? No creo que se vaya a acercar a mi ley. Textualmente me cuesta pensar en eso, pero quiero decir lo siguiente. La política que mi ley aplica a nivel nacional, que si lo está aplicando en la provincia, bueno, con el argumento de que mi ley le sacó fondos. Yo no acepto esos argumentos. En primer lugar, porque la provincia de Buenos Aires es una provincia muy grande, hay grandes intereses económicos, se los puede grabar, etcétera. En segundo lugar, que si él no puede gobernar, si no es bajo el alero de mi ley, y bueno, que se vaya, que renuncie y diga que pasa a la calle, o que, ya le digo, tiene que ir a una movilización. En cambio, tomemos el caso concreto. Él se moviliza con los docentes o con los sindicatos docentes para pedir de nuevo el fondo de incentivo docente que había, bueno, por un sistema entre el convenio nacional y las provincias que no podían pagarlo. Pero el SUTEBA en Buenos Aires ha aceptado paritarias con aumento del 15-20%. Y eso es porque gobierna Kicillof, ¿no es cierto? Entonces, es un instrumental a todos los intereses del plan de Milei. Y luego cuando se reúne con los gobernadores de Chubut, con el gobernador de Santa Fe, que son abiertamente, uno es del PRO y el otro es un radical a favor de Milei, lo que está dando es una señal política de coincidencias. Por lo tanto, él está en esa situación. Ahora, el otro día, en una discusión pública que se realizó en la Facultad de Filosofía con relación a un congreso partidario que vamos a hacer en las próximas semanas, yo hice una observación sobre Kicillof que es la siguiente. Bajo el gobierno de Thatcher, la oposición tipo la Unión por la Patria era el Partido Laborista. Y el Partido Laborista se encontraba aniquilado ante la arremetida de Thatcher. Bueno, Thatcher, no entremos ahora los motivos, pero en determinado momento su gobierno entró en crisis y ya se tuvo que ir, y fue sucedida por otro conservador. En el partido Laborista surgió una corriente que se llamaba de la tercera alternativa. Tenemos que modernizar al Partido Laborista después de la experiencia de la Thatcher si queremos llegar de nuevo al gobierno. Y de ese fenómeno significó la liquidación de la izquierda del Partido Laborista y la dominación del Partido Laborista por Tony Blair, que respondía a la doctrina de la tercera vía o la tercera alternativa. Bueno, terminó el gobierno que sucedió a Thatcher, subió Tony Blair, y Tony Blair fue el gobierno más belicista que ha tenido Gran Bretaña hasta el gobierno actual. ¿Y usted teje ese paralelismo con el caso del kirchnerismo? De Kicillof. De Kicillof. Porque evidentemente está... a ver, ¿qué le dijo Tony Blair al Partido Laborista para simplificar? Pues tenemos que tocar otra partitura.
la vieja partitura del laborismo, la clase trabajadora, el proletariado, los sindicatos no va más. Decir eso después de un gobierno de Thatcher es justificar la masacre que hizo el gobierno de Thatcher. Así que no va más, no, ahora va más que nunca, porque tenemos que recuperar todo lo que nos sacó Thatcher. Bueno, muy bien. Es decir, buscó, digamos ya, esa moderación, como Felipe González en España, ¿no es cierto? Se adueñó del Partido Laborista y cuando caducó el thatcherismo, primero con la caída de Thatcher antes de que venciera su mandato, y después con el sucesor, apareció Tony Blair, que fue uno de los tres que organizaron la guerra con Irak, porque Francia se opuso, Italia se opuso, etcétera, pero Aznar de España, Bush de Estados Unidos y Blair de Gran Bretaña fueron los que organizaron la gran masacre de Irak. Entonces, en la política argentina, están buscando quién es el Tony Blair de Milei. Quedan 15 minutos. Jorge, quiero utilizarlo en... Sí, como cierre. La mecánica política esta, ¿no? Sí, perfectamente. Quedan 15 minutos y hay 3 temas que yo quiero tocar. Bueno, acá hay un oyente que le está mandando un comentario. Dice, bueno, vamos Ángel y Jorge. Y dice, todos los gobernadores se ajustan y recortan igual que Milei. Y sí, es cierto. Sean de un partido o del otro, los ajustes los llevan a cabo de la misma manera. ¿O no lo ve así usted, Jorge? No, indudablemente, porque coinciden con el ajuste de Milei. Coinciden con la estrategia política de que acá hay que pagar la deuda esta. Argentina está en default. Entonces está paralizado el sistema capitalista en lo que tiene que ver con flujos financieros. Por lo tanto, esto es una carnicería económica. Y esa carnicería económica envuelve a todos los gobernadores. Ninguno se ha levantado con un planteamiento de oposición al gobierno. Por ejemplo, veo un ejemplo concreto. Tenemos 24 provincias, ¿no?, incluida la ciudad de Buenos Aires. Están dejando pasar de que se está gobernando sin presupuesto. Entonces, tranquilamente podrían reunirse y decir, queremos un presupuesto. Exacto. Y ordena a sus diputados y senadores que quieren un presupuesto. Y ahí organizan un presupuesto que contemple los intereses de las provincias y los intereses de los trabajadores dentro de la provincia y se acabó la historia. Nadie se plantea, y yo no estoy en este momento llamando a tomar el poder político en la Casa Rosada con una sublevación. Estoy planteando que se vuelva a la normalidad de que haya un presupuesto. Acá hay un presupuesto no sería la arbitrariedad con la que se maneja Milei ahora. Acá hay un pequeño aporte de un oyente y que le hace una pregunta, que es Pablo Alejandro, que es de la ciudad de Buenos Aires. Dice, Milei no necesita ser un gobierno fascista porque para eso ya tiene la burocracia sindical para frenar. Un corte de vías, esto fue en octubre del 2010, o llama un paro a 30 días para frenar una posible huelga, dice. Y después a usted le pregunta, ¿Milei no querrá desarrollar un Estado fascista para cuando cambie la etapa política y la clase obrera salga de este reflujo? Bueno, acá quiero hacer 2 observaciones. En primer lugar, el razonamiento está bien, ¿no es cierto? Es decir, cuando la cuestión se agudice más, las tendencias fascistas del gobierno pueden manifestarse, ¿no es cierto? Es un razonamiento, tiene su lógica interna, y más o menos, digamos, se da, digamos, frente a este tipo de situación. Ahora, eso demuestra, de paso, 2 cosas. En primer lugar, la burocracia, hoy la CGT, tienen un papel menor en la política nacional. Tienen un papel menor. Es decir, si hay una movilización obrera en este momento, independiente, fuerte, estos burócratas no tienen condiciones de frenarla. La burocracia simplemente está explotando un reflujo que hay en el movimiento obrero. Siempre doy el caso más violento es el caso de la Unión Obrera Metalúrgica en la rama siderúrgica, en la rama de las grandes empresas. No han podido renovar el convenio colectivo de trabajo que venció en noviembre pasado. Y las patronales de las grandes, Techín, Asindar, están pagando los salarios de noviembre
del año pasado, a lo que le suman adelantos adicionales, esto a cuenta de una renovación del convenio colectivo que se producirá en algún momento de la vida. Y la burocracia de la UR no moviliza absolutamente a nadie contra eso, absolutamente a nadie. Es incapaz de moverse. El fenómeno Milei y la violenta confiscación económica que ha producido ha mostrado el nivel de podredumbre y agotamiento que han alcanzado las viejas estructuras y los viejos dirigentes. Eso va a quedar muy claro. Entonces, la lucha contra Milei va a ser una lucha que van a hacer de abajo, bajo un impulso independiente por las crisis y de ninguna manera de parte de la CGT. Entonces, ese es el punto. El otro punto es el siguiente. Nosotros tenemos que pensar la emergencia de Milei como una manifestación de una tendencia a la derecha para resolver la crisis contra los trabajadores. Ahora, no quiere decir que Milei llegue a hacerlo. Puede ser un gobierno episódico el de Milei, puede ser un gobierno muy transitorio, pero el problema de esta polarización va a seguir gobernando la Argentina como ocurre en otros países, pero con mayor violencia porque la crisis es más profunda que en otros países. Entonces el fenómeno de la ultraderechización, el fenómeno del fascismo, no se identifica necesariamente con un gobierno determinado que simplemente puede ser una manifestación de algo más profundo. Vamos a tomar un ejemplo que es este. Si fracasa Trump con Biden, ¿se terminó? Ya está. ¿Puede gobernar Biden y todo lo demás? No. Las fuerzas que llevaron a Trump a la posición que lo llevaron van a reaparecer bajo formas más virulentas, con otras características, etcétera. Ahí tenemos que inspirarnos mucho en lo que está pasando en Gaza. Hasta antes de esta masacre, todo era más o menos civilizado en términos de los habituales, ¿no es cierto? Cada vez que había alguna resistencia se bombardeaba a todo el mundo y además había una sistemática política de confiscación de tierras, de viviendas a los palestinos. Ahora, cuando estalla la crisis, eso que parecía tan pacífico, democrático y todo lo demás, que la opinión pública mundial o los estados no lo veían con tanta problemática, estalla la crisis y está haciendo una masacre que no estaba en los papeles de nadie. Esto es un salto cualitativo en una guerra civil internacional. Hay guerras por todos lados y por lo tanto si en una de ellas se alcanza esta situación, nos está marcando la dirección general de todas las guerras. Jorge, entonces, sí. Quedan poquitos minutos, nunca alcanza el tiempo. Y justo me manda una pregunta a Darío Córdoba, a ver si usted se la puede responder en 2 o 3 minutos, que dice, Darío Córdoba, no sé dónde es, dice, Pablo Moyano se reunió con el SUTNA e hizo declaraciones públicas sobre el conflicto, los despidos, etcétera. ¿Qué opina usted, Jorge, al respecto? Bueno, lo que él opine, lo que Moyano diga es secundario. ¿Qué está haciendo frente a los despidos que ha habido en la empresa FATE, en Pirelli, en la otra Bridgestone? ¿Qué ha hecho Moyano? ¿Qué le ha ofrecido de apoyo para una huelga? ¿Van a venir los camioneros a apoyar los piquetes del SUTNA? ¿Qué es lo que es? Esto, por ahora es todo palabrerío. Entonces, frente a la opinión pública, Pablo Moyano, miren qué interesante, ahora cuando las papas queman camioneros aparece Hugo Moyano. Por lo tanto, Pablo Moyano parece que se dividiera el trabajo con Hugo Moyano. Miren, lo único que importa son los hechos, porque toda la política burguesa está podrida de palabras. Todo el mundo tiene un gran sentimiento popular y todo lo demás. No, de ninguna manera. Cuando hablan.
Nunca hay que creer en las palabras de un político burgués. Y ustedes lo ven en este momento, en la administración Milei, hay una cantidad fenomenal de funcionarios kirchneristas. Entonces algunos dicen, no, pero ¿sabes qué pasa? Siguen porque no se fue, no lograron designar uno nuevo. Discúlpenme, yo trabajé en el Ministerio de Economía hace muchísimos años, cuando era jovencito, y gobernaba Ilia. Hubo un golpe de Estado, subió Onganía, entonces quedé en el Ministerio de Economía de Onganía. No, yo presenté mi renuncia. Yo me Jorge, fui con la dictadura. quedan 5 minutos y usted algo dijo en su editorial sobre estos nuevos cambios en la guerra de Rusia y Ucrania. Y yo quería que los utilice para que desarrolle el tema, si usted quiere. Bueno, es un salto político en la guerra. Ocurre lo siguiente, la tesis oficial, mentirosa, pero era la tesis oficial, esta era una guerra por delegación. Se usa una palabra inglesa, proxy, la usa todo el mundo, no importa en qué idioma hablen, que quiere decir lo siguiente, yo mando a otro que haga la guerra que a mí me interesa hacer, pero yo no voy. Esta línea, bueno, ¿por qué se lo presentaba de esta manera? Bueno, para presentar que esto es una guerra de Ucrania con Rusia y no una guerra de la OTAN con Rusia y las implicancias que eso podía tener, pero ya las implicancias estaban. Era simplemente salvar ante la opinión pública que acá había un pueblo de Ucrania que peleaba contra Rusia y no una guerra de la OTAN contra Rusia. Esa línea se ha roto a partir del planteamiento de darle, bueno, más armamento que el que había recibido, pero con la autorización de que ataque territorio ruso. De alguna manera esto fue precipitado porque en la guerra de parte de Ucrania se ha venido abajo. En realidad, en todos los frentes, Ucrania hay una demolición defensiva de Ucrania y además la población está tratando por todos los medios de evitar que se la se la reclute para la guerra, etcétera. Hay un montón de datos y anécdotas de todo tipo. Hay una crisis política muy clara a nivel del gobierno de Zelensky. Entonces le han dado armamento a Alemania, Francia, Dinamarca, bueno, fundamentalmente Estados Unidos, que tiene alcance sobre el territorio ruso. Y la única prohibición que le dicen es no ataques blancos civiles, pero sí podés atacar centros de comandos militares, aeropuertos, bueno, todas las cuestiones sensibles que tienen que ver con el ejército ruso, y entonces la guerra ha dado, digamos, un salto. Pero para que Zelensky pueda hacer esto, es necesario enviar más personal de la OTAN que ya está para que asista en esta labor, porque no están debidamente entrenados o no están tan bien entrenados como los propios oficiales de la OTAN en el manejo de este armamento sofisticado. Y Macron, presidente de Francia, va más lejos, plantea que hay que ir y ya mandar tropas, pero no tropas de la OTAN, él dice tropas de Francia, nosotros las vamos a mandar, no las va a mandar al frente, pero las vamos a mandar a todo el oeste de Ucrania y a la capital Kiev, de manera de establecer ya un puente de intervención dentro de Ucrania y por lo tanto que se transforma en una guerra ya que se terminó, ya no es más proxy, ya no es más otro va, sino vamos nosotros. Los rusos ya le advirtieron que llegado a esta fase, ellos tienen blancos en Alemania, en Francia, en Polonia y en los países bálticos, a los cuales le van a bombardear si esto se transforma en una guerra en territorio ruso. Entonces, en una charla como la que tenemos nosotros los domingos, esto hay que destacarlo, porque hay un salto en la guerra. Y ese salto en la guerra tiene consecuencias descomunales. Por ejemplo, están atacando a China, porque China, dicen, la OTAN, de alguna manera, en forma subrepticia, cambiando canales de un tipo y de otro,
envía drones sofisticados a Rusia, otro tipo de tecnología, por lo menos si no son armamentos, para producir los armamentos. ¿No? Entonces hay una presión sobre China para que rompa con Rusia o para cargarle los ataques también a China. Bueno, acá ya estamos hablando de una guerra mundial, esto no, acá son todas las principales potencias. Y tiene que haber una movilización. Ahora, en el mundo entero, la izquierda, la mayor parte de la izquierda, no toda por supuesto, apoya a la OTAN, o la apoyó al principio, y ahora frente a este desarrollo está muda, sigue defendiendo la doctrina de la OTAN, que esto y lo demás. Nuestro partido es partidario de la autodeterminación de Ucrania, pero esta guerra no es por la autodeterminación de Ucrania. La autodeterminación de Ucrania se va a producir cuando los trabajadores de Ucrania, los trabajadores de Rusia y los trabajadores de Europa se unan, acaben con la guerra y con estos gobiernos, y naturalmente los trabajadores tienen como principio que cada nacionalidad tenga el derecho a determinarse a sí misma. Es indudable. Bueno. Inclusive en una república socialista mundial, si Argentina quiere seguir siendo Argentina, seguirá siendo Argentina. Y si Brasil quiere ser Brasil, seguirá siendo Brasil. Es decir, viviremos por largos siglos en forma federativa. Entonces ese principio de autonomía está bien, pero esta no es una guerra por la autonomía de Ucrania, sino que esta es una guerra por la esclavización de Ucrania a manos de uno y de otro, y por los intereses capitalistas que están detrás de la guerra, que es quedarse con todos los mercados y con todos los recursos de la potencia que sea derrotada. Bueno, Jorge, ya llegamos, inclusive nos pasamos un poquito de horario. Espero que sus oyentes se hayan quedado conformes, porque usted sabe que sus oyentes son muy exquisitos con el sonido. No sé si usted lo habrá visto, que siempre están criticando el sonido. Y no entiende que esta es una comunicación por WhatsApp y que la radio lo único que hace es multiplicar el sonido y el timbre de voz que manda usted. Si quieren escuchar buen sonido, pueden escuchar una sinfónica, pero yo creo que lo que usted habla se entiende perfectamente. Son demasiado exquisitos con estos oyentes. Pero bueno, nos vemos el domingo que viene, Jorge, un millón de gracias. Espero que le haya gustado esta emisión. Así nos despedimos. Bueno, saludos a los dos. Saludos a usted y a Mónica. Gracias, Jorge. Chao. Bueno.